Este es el secreto de Estados Unidos y los dictadores latinoamericanos, que no quieren que sepas. Estados Unidos puede presumir de ser un país que nunca ha sido gobernado por una dictadura, y es el defensor de la democracia, siempre atacando a los regímenes dictatoriales. Estados Unidos ayudó a quitar del poder al dictador Saddam Hussein en Irak, al dictador Muammar Gaddafi en Libia en el año 2011, a Rafael Leónidas Trujillo de la República Dominicana en 1961 y al dictador Manuel Noriega en Panamá en 1989. Pero ¿por qué Estados Unidos si está tan en contra de los dictadores? ¿Por qué puso una escuela de dictadores latinoamericanos, donde se graduó Manuel Noriega y otros 9 presidentes latinoamericanos, muchos de ellos dictadores? Oscura fue la actuación de los Estados Unidos en Latinoamérica durante la Guerra Fría, como lo son todas las guerras, respaldando golpes de Estado y asesinatos políticos contra sus adversarios, así como preparando a los ejércitos de sus países amigos en la represión, la tortura y el crimen, para llevar al poder y conservar gobiernos aliados, sin importar que fueran dictaduras sanguinarias. Dentro de esta estrategia global norteamericana, una de sus herramientas principales ha sido la llamada Escuela de las Américas, apodada la Escuela de los Dictadores, en la que los Estados Unidos prepararon militarmente a muchos de los tiranos que han gobernado en Latinoamérica. Esta escuela, fundada en Panamá en 1946 y después trasladada a territorio norteamericano, tiene ahora el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad y constituye un tema controversial. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La Escuela de los Asesinos y las 300.000 víctimas por la Escuela de las Américas. Entre el 17 y 19 de noviembre del año 2006, se reunió una multitud de varios de miles de manifestantes frente a Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, sede de la Escuela para Soldados Latinoamericanos, la conocida como Escuela de las Américas. Los manifestantes se agruparon en la entrada de lo que sus críticos llaman la Escuela de Asesinos, sosteniendo pequeñas cruces blancas, en representación de muchas de las 300.000 personas que afirman fueron víctimas de los soldados al servicio de dictaduras centroamericanas, caribeñas y sudamericanas, que se entrenaron en la institución desde su fundación en Panamá en 1946. Durante la manifestación, uno de sus líderes iba voceando los nombres de muchas de las víctimas, mientras que los asistentes gritaban «presente» en un acto que duró varias horas. Como parte de su política anticomunista durante la Guerra Fría, los Estados Unidos apoyaron a decenas de dictaduras y democracias cosméticas y a sus escuadrones de la muerte, que tiñeron de sangre casi todo el continente, desde México hasta el Cono Sur. Salieron 10 presidentes, 38 ministros de defensa y 71 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Más de 60.000 militares latinoamericanos han pasado por las aulas de la Escuela de las Américas, incluyendo 10 presidentes, 38 ministros de defensa y 71 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Su entrenamiento incluía formación anticomunista y entrenamiento en armas e inteligencia. A lo largo del edificio se mostraban fotografías de los graduados más prominentes, en blanco y negro y en color, obsequios de las diferentes fuerzas armadas, banderines y fotos de mandatarios militares. Actualmente, los programas de formación de la Escuela de las Américas están alineados con el mundo que surgió del desplome de la Unión Soviética y sus satélites en Europa Oriental. Sin embargo, hasta hace poco todavía podía leerse en la entrada de la escuela un mensaje con el siguiente texto: «Soy el espíritu de la Escuela de las Américas. Estoy entre aquellos hombres que ansían detener el comunismo en las Américas». 496 graduados han sido formalmente acusados de no respetar los derechos humanos. Un total de 496 graduados en la Escuela de las Américas han sido formalmente acusados de transgresiones a los derechos humanos, aunque la interpretación de los responsables del instituto matiza esta cifra. Según ellos, más de 60.000 militares han pasado por la escuela, por lo que el número de señalados por irrespetar los derechos humanos no representa ni el 1% de sus egresados, agregando que muchas de las acusaciones tienen un pobre soporte. No falta quien diga que, si los países de las Américas hubieran caído en manos de dictaduras comunistas, el saldo habría sido muchísimo más trágico. El coronel Glenn Widener, comandante de la escuela, expresó: «No se puede negar que algunos graduados han cometido atropellos, pero la idea de que fue su paso por la Escuela de las Américas lo que los capacitó para ello es simplemente falsa». Tony Raimondo, abogado militar y profesor de Derecho Internacional Humanitario en la escuela, afirmó: «Que aparezca un criminal que se educó en Harvard como una bomber no implica que tengamos que pedir que cierren la Universidad de Harvard». El caso de Diana Ortiz. Las actividades de la Escuela de las Américas salieron por primera vez a la luz pública a raíz de una serie de casos de asesinato y tortura muy publicitados, algunos de los cuales involucraban a ciudadanos estadounidenses.
En 1980, soldados salvadoreños agredieron sexualmente y asesinaron a 3 monjas estadounidenses y a una misionera. La hermana Diana Ortiz, monja estadounidense, relató en Washington, D.C. la historia de su secuestro, agresión y tortura en 1989 a manos de un graduado de la escuela. Realizó una vigilia de una semana que avergonzó a las autoridades de la capital de los Estados Unidos. Cuando Diana Ortiz presentó su historia a la Casa Blanca en 1996, durante la administración de Bill Clinton, describió parte de su calvario a manos de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, bajo el mando del general Héctor Gramajo, egresado de la Escuela de las Américas. Ortiz dijo: me llevaron a una prisión clandestina donde fui torturada y deshonrada repetidamente. Me quemaron la espalda y el pecho más de 111 veces con cigarrillos. Me bajaron a una fosa abierta llena de cadáveres humanos, cuerpos de niños, mujeres y hombres, algunos decapitados, otros boca arriba, cubiertos de sangre, algunos muertos, otros vivos y todos plagados de ratas. Asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en 1989. En 1989, tropas salvadoreñas ejecutaron a 6 sacerdotes jesuitas, a su ama de llaves y a su hija de 16 años en la Universidad Centroamericana. Varios comentaristas, exalumnos y antiguos instructores de la escuela han señalado que la capacitación en derechos humanos en el Instituto Militar era una farsa. Joseph Blair, mayor retirado del ejército estadounidense y ex instructor, apuntó: cuando estuve allí, un general que fue oficial de la dictadura del general Pinochet en Chile impartió unas 4 horas de derechos humanos. Era una broma que 50 o 60 oficiales latinoamericanos se sentaran en una clase y alguien de Chile les sermoneara sobre cómo debían preocuparse por los derechos humanos en su propio país. El activista de derechos humanos Charles Cole, quien habló en la escuela, afirmó que los instructores regulares eran hostiles a sus ideas. Cole declaró a Newsweek lo siguiente: lo único que querían era atacar a los grupos de derechos humanos. Blair añadió que la hostilidad de la mayoría de los profesores y estudiantes de la escuela se extendía a los misioneros católicos y otros cristianos. En 1946, Estados Unidos formó el Centro de Entrenamiento Latinoamericano. En 1946, el Ejército de los Estados Unidos estableció el Centro de Entrenamiento Latinoamericano División Terrestre en Fort Amador, en la zona del Canal de Panamá, el cual pasó a llamarse Escuela del Caribe del Ejército de los Estados Unidos en 1949 y Escuela de las Américas en 1963. Su objetivo declarado era centralizar las tareas administrativas involucradas en el entrenamiento del creciente número de latinoamericanos que asistían a las escuelas de servicio estadounidenses en la zona del canal. La formación incluía el entrenamiento de los participantes en el uso de artillería y armas avanzadas compradas por sus países de origen a los Estados Unidos. La escuela pronto fue dividida en 3 departamentos: armas y tácticas, ingeniería y comunicaciones. La Escuela de las Américas estaba relacionada con otros centros de entrenamiento del ejército estadounidense en Panamá, que incluían la Escuela de Medicina de Motores en Fort Randolph y la Escuela de Medicina y la Escuela de Servicio de Alimentos, ambas en Fort Clayton. La escuela se radicalizó después de la Revolución Cubana y Vietnam. La Escuela de las Américas empezó a sufrir una significativa transformación en la década de 1960, tras el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro, quien alineó a Cuba con la Unión Soviética y la intervención de los Estados Unidos en Vietnam. Ambos sucesos se produjeron en plena Guerra Fría, y la escuela fue adaptada para cumplir con los objetivos estadounidenses en el enfrentamiento político e ideológico contra el bloque comunista. Cuba empezó a patrocinar movimientos revolucionarios en Latinoamérica. Incluso Ernesto Che Guevara partió a hacer la revolución en Bolivia, donde moriría. En este contexto, la Escuela de las Américas otorgó particular importancia a fortalecer las capacidades de contrainsurgencia para contener a las guerrillas comunistas, con unas estrategias parecidas a las que utilizaban los propios Estados Unidos en Vietnam. Uno de los campos de estudio en la escuela fue cómo debilitar al enemigo sin atacarlo físicamente, a través de la guerra psicológica. Igualmente, se impartían clases de combate en zonas tropicales y de cómo torturar a los prisioneros para extraerles información de valor. En 1983, Inés Murillo pasó 80 días en una cárcel secreta. Entre 1980 y 84, el ejército hondureño, con apoyo estadounidense, eliminó sistemáticamente la mayor parte del movimiento guerrillero hondureño. Florencio Caballero, quien trabajaba como interrogador de uno de los escuadrones de la muerte del ejército de Honduras, le contó a James Lemoyne, periodista del New York Times, sobre cómo torturaron a Inés Murillo, una mujer de 24 años que estuvo 80 días sometida a torturas, con quemaduras y descargas eléctricas, privada de alimentos y sometida a repetidas agresiones sexuales. Según el relato que el periodista no pudo comprobar, Murillo era privada del sueño arrojándole un cubo de agua a la cabeza cada 10 minutos. Murillo se salvó gracias a que su padre, quien había estado en el ejército hondureño, sobornó a un oficial para que le diera información sobre su hija.
El oficial le dio el teléfono de un agente de la CIA que visitaba regularmente el campo de reclusión, y el padre de Murillo lo llamó, amenazándolo con que haría públicas las informaciones de que disponía si su hija no era liberada o trasladada a una prisión común. Un año después, Murillo pudo exiliarse. Manual de interrogatorio de 1983. En 1983, la CIA preparó un instructivo de interrogatorios para los cursos de capacitación del ejército hondureño, que recibió el nombre oficial de Manual de Capacitación sobre Explotación de Recursos Humanos. El manual fue desclasificado en enero de 1997 y ofrecía información detallada sobre los métodos de entrenamiento utilizados contra presuntos subversivos en América Latina en la década de 1980. En una audiencia ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado en 1988, la CIA confirmó que proporcionó entrenamiento en inteligencia y contrainteligencia a grupos militares hondureños. En la audiencia, Richard Stoltz, subdirector de operaciones de la CIA, testificó que, del 8 de febrero al 13 de marzo de 1983, la CIA entrenó a Caballero, Amaro Turo Regalata y a otros hondureños en técnicas de interrogatorios. Según Stoltz, los cursos incluían ejercicios prácticos, con prisioneros reales y la presencia de un instructor de la CIA durante los interrogatorios. Los planes de estudio del curso se basaban en la experiencia personal del instructor estadounidense y en los manuales de campaña del ejército. El manual de entrenamiento Contra. En octubre de 1984 se filtró un documento que instruía en técnicas de guerra de guerrillas y asesinato político a la Contra nicaragüense, el movimiento contrarrevolucionario surgido en Nicaragua, en oposición al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Daniel Ortega. El manual titulado Operaciones psicológicas en la guerra de guerrillas instruía además en cómo organizar un movimiento guerrillero y llevarlo al poder ganando el apoyo popular y usando la violencia. Este manual había sido compilado a finales de 1983 por John Kirkpatrick, asesor de la CIA para los rebeldes de la Contra, y recomendaba la utilización de delincuentes comunes para realizar trabajos selectivos. También instruía sobre cómo fabricar un mártir mediante el asesinato de una figura del propio movimiento Contra. El documento también establecía que los funcionarios gubernamentales impopulares podían ser neutralizados mediante el uso selectivo de la violencia. El alcance del término neutralizado no fue precisado en el texto y, según el presidente estadounidense de entonces, Ronald Reagan, significaba que el afectado podía ser despedido de su cargo. Sin embargo, para la mayoría del resto de las personas equivalía a algo mucho más grave, incluso la muerte. Graduados estuvieron implicados en la tragedia de El Mozote, El Salvador. En El Salvador, 48 oficiales citados por atropellos a los derechos humanos ante una comisión de la verdad de la ONU se capacitaron en la Escuela de las Américas, incluyendo al coronel Francisco Elena Fuentes, uno de los oficiales de línea dura más notorios del país. Fuentes estaba presente cuando los líderes militares salvadoreños dieron la orden de asesinar a los sacerdotes jesuitas en 1989 y fue instructor en la escuela de 1985 a 1996. 19 de los 26 oficiales citados por la Comisión de la Verdad de la ONU por su participación en los asesinatos y el encubrimiento de los asesinos de los jesuitas eran egresados de la Escuela de las Américas. Y hay muchos otros casos, como el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero y el de las 4 monjas ursulinas mutiladas y arrojadas a una zanja cuando se dedicaban a enseñar a leer niños. En el ametrallamiento de los civiles de El Mozote participaron graduados de la Escuela de las Américas. ¿Qué fue la tragedia de El Mozote? La tragedia de El Mozote fue una matanza perpetrada entre el 9 y el 12 de diciembre de 1981 por el ejército de El Salvador en la aldea salvadoreña de El Mozote y sus alrededores, que resultó en la muerte de 811 civiles, incluyendo numerosos niños. El hecho se produjo durante la Guerra Civil de El Salvador y la unidad militar que cometió el crimen masivo fue el batallón Atlacatl, al mando del teniente coronel José Domingo Monterrosa Barrios. Esta ha sido la matanza más grande perpetrada en América en tiempos modernos. Antes de la tragedia, el pueblo de El Mozote tenía fama de neutral, sin tomar partido en la guerra que enfrentaba la dictadura militar de El Salvador con el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hombres, mujeres y niños fueron sacados de sus casas, formados en filas y la mayoría fusilados. Muchos niños fueron asesinados cortándoles la garganta, incluyendo uno de 2 años. Tras exterminar a toda la población, los soldados del batallón Atlacatl incendiaron las viviendas. Proyecto X. El Proyecto X fue un componente del Programa de Asistencia de Inteligencia Extranjera del Ejército de los Estados Unidos, siendo la base del sistema de capacitación de la Escuela de las Américas en la década de 1980. Fue desarrollado por la Escuela de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos en Fort Holabird, Maryland, y actualmente prácticamente no existe documentación oficial sobre su origen y alcance.
A mediados de la década de 1970, la Escuela de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos comenzó a exportar, previa solicitud, materiales del Proyecto X a las agencias militares estadounidenses que participaban en la iniciativa de asesoramiento y capacitación en países amigos. En 1982, la Oficina del Subjefe de Estado Mayor para Inteligencia encargó la provisión de planes de estudio no clasificados a la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, y la Escuela de Inteligencia del Ejército estadounidense formó un grupo de trabajo para cumplir con este cometido. El grupo decidió utilizar los materiales del Proyecto X, que previamente habían sido autorizados para su divulgación en el extranjero. La Escuela de las Américas y la Operación Cóndor. El Plan Cóndor u Operación Cóndor fue una campaña de terrorismo de Estado, represión política y transgresiones de los derechos humanos, ejecutada por varias dictaduras latinoamericanas de las décadas de 1970 y 1980, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. El plan incluía el asesinato de opositores y fue implementado desde noviembre de 1975 por los servicios de inteligencia de los regímenes militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Brasil se unió al plan en 1976, seguido de Perú y Ecuador en 1978. A pesar de que algunas versiones señalan la cooperación con el Plan Cóndor de Venezuela, cuyos gobiernos eran democráticamente electos, el país mostró su oposición a la operación en varias oportunidades y durante su ejecución fue uno de los principales destinos para los exiliados de las dictaduras de América del Sur. Diferentes fuentes han señalado también la participación esporádica, indirecta y secundaria de los gobiernos de Colombia en el Plan Cóndor. Antes y durante la vigencia del Plan Cóndor, el gobierno de los Estados Unidos proporcionó formación en la Escuela de las Américas a muchos de los militares involucrados en su ejecución. Muchos de sus egresados fueron vinculados a torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en los años 70 y 80. La Escuela de las Américas ha sido también llamada la Escuela de Dictadores y la Guardería de Escuadrones de la Muerte, desde que empezaron a circular rumores de que los manuales de formación entrenaban en técnicas de interrogatorio que quebrantaban los derechos humanos. Desde su establecimiento, los egresados de la escuela nunca han escapado por completo a la notoriedad por autorizar atropellos, torturas y asesinatos de miles de civiles latinoamericanos, víctimas de escuadrones de la muerte, dirigidos por graduados de la institución. El expresidente panameño Jorge Llueca señaló que, cuando la Escuela de las Américas se encontraba en Panamá, era la mayor base de desestabilización en Latinoamérica. Muchos de los egresados de la Escuela de las Américas fueron vinculados a desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales en los años 70 y 80 en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Honduras, El Salvador y Guatemala, cuando brutales dictaduras militares gobernaban esos países. Entre los personajes más notorios relacionados con estos quebrantamientos de los derechos humanos estuvieron los militares de las juntas de gobierno en Argentina, el general Augusto Pinochet en Chile y el mayor Robert Duaubizón en El Salvador. El dictador panameño Manuel Noriega fue egresado de la Escuela de las Américas. El futuro dictador panameño Manuel Antonio Noriega asistió a la Escuela de las Américas en 1966, cuando era un subteniente de la Guardia Nacional de Panamá, y el instituto se encontraba en la zona del canal en su país. Noriega pasó muchos meses haciendo cursos en la escuela, y el periodista John Dignes ha sugerido que Omar Torrijos, entonces su superior, lo envió al instituto para ayudarlo a ponerse en forma y a cumplir con sus expectativas. Noriega no fue un estudiante muy brillante, pero, a pesar de su bajo rendimiento académico, fue ascendido a primer teniente en 1966, y Torrijos lo nombró oficial de inteligencia en la zona norte de la Guardia Nacional. Poco después, Noriega retornó a la Escuela de las Américas para continuar su formación. En esta segunda etapa escolar participó en cursos sobre operaciones de inteligencia, contrainteligencia, infantería y guerra en la selva. También realizó un curso de operaciones psicológicas en el Fuerte Bragg, Carolina del Norte. El dictador panameño Omar Torrijos fue egresado de la Escuela de las Américas. El general Omar Torrijos fue dictador de Panamá entre 1968 y 1981. 11 días después de tomar posesión de la presidencia de Panamá, el presidente Arnulfo Arias fue derrocado por un golpe militar encabezado por Torrijos, quien pasó a dirigir el gobierno de su país como líder máximo de la revolución panameña. Tras formarse en el Colegio Militar de El Salvador, Torrijos completó su formación castrense en la Escuela de las Américas, operada por los Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá. Torrijos es especialmente conocido por la firma, en 1977, de los tratados Torrijos-Carter, que establecieron la neutralidad a perpetuidad del paso interoceánico, aseguraron el estatus legal de las bases militares estadounidenses en suelo panameño y fijaron el 31 de diciembre de 1999 como fecha para la devolución del canal y la retirada del personal militar estadounidense, lo que se cumplió oportunamente. Torrijos murió en 1981 en un accidente de aviación, siendo reemplazado en el gobierno dictatorial por el coronel Florencio Flores.
El dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri fue egresado de la Escuela de las Américas. El teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri es especialmente recordado porque era el presidente de la Junta Militar que gobernaba dictatorialmente Argentina cuando comenzó la Guerra de las Malvinas el 2 de abril de 1982. Perdida la guerra con el Reino Unido, que ratificó el control británico de las islas reivindicadas por Argentina, en 1986, Galtieri fue degradado y condenado a 12 años de cárcel por sus acciones durante el conflicto. Sin embargo, en 1999 se benefició de los indultos promulgados por el presidente Carlos Menem, quien también le restituyó el grado de teniente general. Según la historiadora argentina Claudia Ferri, durante el primer mandato peronista, Galtieri fue enviado junto a un selecto contingente militar a estudiar a Panamá en la Escuela de las Américas. El historiador Daniel Massey apuntó: el primer contingente argentino llegó a Fort Amador en 1949. Lo integraban 6 tenientes del ejército, de las armas de ingenieros y comunicaciones, entre los que se encontraba Leopoldo Fortunato Galtieri, que hizo el curso de ingenieros. El dictador boliviano Hugo Banzer fue egresado de la Escuela de las Américas. El general boliviano Hugo Banzer Suárez fue presidente de Bolivia durante 2 periodos, el primero como dictador de 1971 a 78 y el segundo constitucionalmente electo, entre 1997 y 2001. En 1971, Banzer derrocó al presidente Juan José Torres, comenzando un régimen dictatorial que reprimió a todos los sectores, incluyendo la oposición política, los indígenas, los sindicatos, los estudiantes y el clero. Su primer gobierno se caracterizó por los arrestos arbitrarios, la tortura, las desapariciones y las deportaciones. Banzer colaboró con las restantes dictaduras latinoamericanas para perseguir y capturar disidentes, en el marco del Plan Cóndor, que contaba con el apoyo de los Estados Unidos y la Escuela de las Américas. Durante su etapa de formación como militar, Banzer asistió a instituciones castrenses de diferentes países, como el Colegio Militar de la Nación en Argentina, la base militar estadounidense en Fort Hood y la Escuela de las Américas en Panamá. Banzer murió en 2002 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a los 75 años, víctima de un cáncer de pulmón. El presidente de Haití, Raúl Cedras, fue egresado de la Escuela de las Américas. El 29 de septiembre de 1991, el teniente general de las Fuerzas Armadas de Haití, Joseph Raúl Cedras, derrocó mediante un golpe de Estado al presidente constitucional, Jean-Bertrand Aristide. Aristide, un sacerdote salesiano y vocero del movimiento de la Teología de la Liberación, llevaba menos de 8 meses al frente del gobierno haitiano. Cedras, de origen mulato, se formó militarmente en la Escuela de las Américas, en los Estados Unidos. Fue miembro del Cuerpo de Leopardos, también entrenado por los estadounidenses. Igualmente, estuvo formándose en el Ejército de España. Fue elegido por Francia y los Estados Unidos para encargarse de la seguridad en las elecciones generales haitianas de 1990 a 91, y posteriormente el presidente Aristide lo nombró comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bajo el gobierno de Aristide, Cedras fue un agente informador de la CIA, entregando reportes muy críticos sobre el presidente, hasta dar el golpe que lo derrocó. Cedras fue líder de la Junta Militar de Haití hasta el 12 de octubre de 1994, cuando se apartó para evitar una posible intervención internacional. Roberto de Aubizón, alumno de la Escuela de las Américas, mató al arzobispo de San Salvador, Óscar Romero. El 24 de marzo de 1980, el arzobispo metropolitano de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, conocido por sus prédicas en favor de los derechos humanos, fue asesinado de un balazo en el pecho mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en la capital de El Salvador. El crimen fue perpetrado por un francotirador desde un vehículo estacionado frente a la capilla. Del asesinato de Monseñor Romero fue responsabilizado el mayor Roberto de Aubizón, entonces líder de los Escuadrones de la Muerte de El Salvador. Estados Unidos en principio declaró que no existían evidencias sólidas contra de Aubizón, pero en 1986, el ex embajador estadounidense Robert White informó al Congreso de los Estados Unidos que había pruebas suficientes contra el mayor por planificar y ordenar el asesinato del arzobispo. En 1972, de Aubizón se había formado en comunicaciones en la Escuela de las Américas. Murió de cáncer de esófago en 1992, a los 48 años. Héctor Gramajo, alumno de la Escuela de las Américas. El general del ejército Héctor Gramajo Morales fue ministro de la Defensa de Guatemala entre febrero de 1987, en el transcurso de la larga guerra civil guatemalteca, que se extendió desde 1960 hasta 1996. Gramajo estudió en la Escuela de las Américas, en la zona del Canal de Panamá en 1967. Después de terminar su periodo como ministro de Defensa, ingresó al programa de posgrado de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, donde obtuvo un título en Administración Pública en 1991. Ese año también fue orador de graduación en la Escuela de las Américas. Como vicejefe del Estado Mayor del Ejército, durante la Guerra Civil, Gramajo fue responsabilizado por la muerte de decenas de miles de civiles y la destrucción de centenares de aldeas. En 1995 fue juzgado civilmente, ordenándosele que pagara unas cuantiosas indemnizaciones por sus crímenes.
pero no impugnó la decisión legal ni pagó un céntimo. En 1995, Estados Unidos le revocó la visa y murió en 2004, cuando fue atacado en su rancho por un enjambre de abejas africanizadas. ¿Quiénes son los graduados destacados de Honduras? El general Romeo Orlando Vázquez Velázquez asistió a la Escuela de las Américas en 1984, a un curso sobre unidades militares, después de haber estado 8 años antes en el instituto formándose en armas de combate. Vázquez Velázquez era jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hondureñas, cuando participó en el golpe de Estado de 2009. El general Policarpo Paz García, dictador hondureño entre 1980 y 82, asistió a la Escuela de las Américas en 1956, a un curso de comunicaciones, y en 1959 a otro de oficial general. El futuro director general de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, siguió el curso de cadetes en la escuela en 1992. El comandante Milton G. Amaya hizo el curso de cadetes en 1992 y el de operaciones cívico-militares en 1999. El general René Osorio Canales, quien fuera comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras, asistió a la escuela en 1992 al curso superior de oficial de armas de combate. ¿Quiénes fueron sus otros alumnos destacados? El coronel hondureño Germán Alfaro Escalante, jefe del batallón Chartreuse, hizo el curso básico de infantería para oficiales en 1984 en la Escuela de las Américas. El general Nelson Willy Mejía, quien fue director de inmigración, realizó 2 cursos en la escuela. En 1975 el de calificación básica de oficial y en 1996 el de instructor. El coronel Jesús Mármol Llanes, comandante de la Operación Relámpago, estuvo en la escuela en 1992, 93 y 99, realizando respectivamente los cursos de infantería para oficiales, instrucción para oficiales e instrucción para instructores. El teniente coronel Juan Rubén Girón, quien eliminó evidencias del asesinato de Evet Llanes, hizo el curso básico de infantería para oficiales en 1987. El coronel Reinel Funes Ponce, comandante del primer batallón de las Fuerzas Especiales, interfirió en la investigación del asesinato de Llanes, después de realizar en la Escuela de las Américas el curso básico de infantería para oficiales en 1984. Batallón Atlacatl fue creado en la Escuela de las Américas. El Batallón Atlacatl fue una unidad militar de infantería de reacción inmediata del Ejército de El Salvador, creado en 1980 en la Escuela de las Américas cuando funcionaba en Panamá. Fue una de las principales unidades armadas que participaron en la Guerra Civil de El Salvador, recibiendo numerosas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y diferentes atrocidades, como la tragedia de El Mozote. El Batallón Atlacatl fue uno de varios de reacción rápida creados por el gobierno de El Salvador para enfrentar a la guerrilla comunista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La Comisión de la Verdad de El Salvador estableció que el Batallón Atlacatl perpetró la tragedia de El Mozote, en la que fueron asesinados cientos de aldeanos desarmados, incluyendo ancianos, niños y mujeres. Creación del Batallón 316 en Honduras. El Batallón de Inteligencia 316 del Ejército de Honduras fue una unidad militar señalada por múltiples episodios de tortura y asesinatos políticos durante la década de 1980. Los integrantes del batallón fueron entrenados por la CIA tanto en Honduras como en territorio estadounidense, y al menos 19 de ellos realizaron cursos en la Escuela de las Américas. También recibieron entrenamiento por parte del ejército chileno durante la dictadura de Augusto Pinochet. Según el Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras, el Batallón 316 fue fundado en 1979 con la denominación de Grupo de los 14. A partir de 1982, el batallón arrestó ilegalmente a cientos de activistas de izquierda, incluyendo presuntos guerrilleros, sindicalistas, maestros y estudiantes, la mayoría de los cuales desaparecieron. Entre sus métodos de tortura estaban la asfixia, la inmersión en agua y las descargas eléctricas. Florencio Caballero. En 1988, un hombre sudoroso y aterrado entró en la oficina de James Lemoyne, periodista del New York Times, en El Salvador, diciendo que intentaban matarlo. El hombre dijo ser el hondureño Florencio Caballero y que había trabajado como interrogador para un escuadrón de la muerte del ejército de Honduras. Afirmó haber sido entrenado por la CIA en Texas y que después intervino en el interrogatorio y posterior asesinato de unas 120 personas, la mayoría hondureñas, aunque también hubo víctimas de otras nacionalidades latinoamericanas. Caballero sostuvo que una de sus víctimas fue un sacerdote estadounidense y que se habían cometido cosas horribles en sótanos oscuros y cementerios ocultos. El hombre aclaró que los estadounidenses brindaban la instrucción, pero que los interrogatorios y los asesinatos eran realizados por hondureños. Consciente de su criminal comportamiento, Caballero había desertado, por lo que lo buscaban para matarlo. Más de 19,000 militares y policías colombianos han sido entrenados por la Escuela de las Américas. Se estima que, desde la fundación de la Escuela de las Américas, más de 19,000 militares y agentes de policía colombianos han pasado por las aulas del Instituto Castrense. Entre estos se cuentan varios oficiales del Ejército de Colombia que han participado en los llamados falsos positivos, nombre dado por la prensa colombiana a los asesinatos de civiles no combatientes, haciéndolos pasar como bajas en enfrentamientos armados con las Fuerzas Armadas.
Igualmente, se afirma que en el asesinato del presidente constitucional de Haití, Jovenel Moïse, perpetrado en Puerto Príncipe el 7 de julio del año 2021, participaron mercenarios colombianos que habían hecho cursos en la Escuela de las Américas. Entre 1999 y 2018, los Estados Unidos dieron capacitación militar a más de 110.000 efectivos colombianos en diversos centros de entrenamiento militar. La Escuela de las Américas ha entrenado a más de 64.000 militares latinoamericanos. La Escuela de las Américas funcionó en la zona del Canal de Panamá desde 1946 hasta 1984, cuando pasó a operar desde Fort Benning, en Columbus, Georgia. La escuela ha entrenado a más de 64.000 militares y agentes policiales y de inteligencia latinoamericanos, y llegó a tener una especie de salón de la fama, con las fotos de sus egresados más sobresalientes. En esta galería de dictadores estaban, entre otros, el boliviano Hugo Banzer, el guatemalteco Manuel Antonio Callejas y el panameño Manuel Antonio Noriega. Es la escuela que más ha graduado dictadores en la historia, según el congresista estadounidense Joseph P. Kennedy II. La Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos es el centro de entrenamiento militar por el que han pasado más dictadores que por cualquier otra escuela en el mundo, según declaró Joseph P. Kennedy II, empresario y político de la familia Kennedy, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, entre 1987 y 1998. Varios egresados de la escuela han sido condenados en sus países por exterminios en masa, crímenes contra la humanidad y otros delitos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el secreto de Estados Unidos y los dictadores latinoamericanos que no quieren que sepas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.